Básicamente nos están pidiendo en el primer ejercicio crear una función sumar dos números, se llama la función, que recibe por parámetro dos elementos. Primero, un array de números, como lo podemos ver acá en el ejemplo, y como segundo parámetro, un número que sería el resultado que nosotros debemos devolver a través de un array con esos dos números, que sumado esos dos números da este resultado. Básicamente lo que tendríamos que hacer es esta función que recorre este array, que haga una verificación, una condición de si, no sé, un determinado número es menor o igual a otro número y sumado esos dos da igual a este resultado. Vamos a tener que devolver este array con esos dos números, que la suma de los dos da este resultado. Bueno, ustedes pueden pausar el video, pueden empezar a hacer este ejercicio. Tengan en cuenta que bueno, no hay una solución única, sino que ustedes pueden dar la solución que crean conveniente, pero mientras que funcione está todo bien. O sea, si acá le das correcto a ustedes en esta solución, en este caso, en este ejemplo, bueno, y si prueban con otros ejemplos también y les funciona, bueno, entonces quiere decir que lo han hecho bien. Pero bueno, como digo, estos ejercicios de lógica se pueden utilizar no solo para este lenguaje de programación que sería JavaScript, sino también para Java, C++, etc. Pero bueno, una vez dicho esto, bueno, voy a comenzar con la solución del problema. Acá voy a crear una función de parámetro, le voy a poner sumar 2, y acá va a recibir básicamente array number, y acaba de recibir result. Yo lo que tengo que hacer es agarrar esto tal cual como lo tengo acá y copiar esto y lo invoco acá abajo. También lo que podría hacer esto es consologuear esto para después ver el resultado para esta consola que tenemos acá, la salida del programa, y nosotros cada vez que le demos ejecutar acá se nos va a salir acá el console. Entonces acá console.log de este resultado. Pero bueno, antes que todo hay que ver lo que hay que hacer. Básicamente, bueno, acá ya tenemos una función. Lo primero que deberíamos hacer es recorrer el array por cada elemento. O sea, básicamente este array lo tenemos que recorrer para después hacer la verificación de que si, por ejemplo, este número más este número es igual a este resultado, o si este número más este número es igual a este resultado, ya sé, o viceversa. Pero bueno, en este caso vamos a hacer eso, vamos a recorrer el array. Después de eso vamos a obtener el segundo número, o sea, vamos a obtener el segundo número para calcular el resultado. Después vamos a hacer lo que viene siendo una condición, porque lo que no debería pasar es lo siguiente. Si yo, por ejemplo, no sé, tengo acá el número 5, supongamos, y no sé, a uno se le ocurre que, bueno, haciendo una iteración doble sobre este bucle, o sea, haciendo dos bucles for, poder sumar este 5 con el otro 5 que es la segunda iteración, y de esa forma nos da 10. Pero el problema de eso es que lo que deberíamos de evitar en este caso es que el mismo número no se pueda sumar por sí mismo. O sea, yo acá no puedo sumar 5 más 5, sino que tengo que sumar sí o sí este número con otro número aparte para el resultado darnos 10. O el resultado que nos venga. Entonces, lo que hay que hacer es, bueno, recorrer el array por cada elemento, obtener el segundo número para calcular el resultado, o sea, eso ya vamos a ver cómo hacerlo. Crear condición de que si el
número, o mejor dicho, el segundo número es igual al primero, no debe permitirnos retornar nada. Y aparte de eso, preguntar si el segundo número está incluido en el array de números. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es, básicamente, voy a hacer una constante que se va a llamar segundo número. Le voy a restar el resultado menos el número actual por la iteración. O sea, si yo por ejemplo estoy en esta iteración en el primer elemento y yo le resto menos resultado, me va a dar 9. Entonces yo tengo que guardar en una constante el número 9, que ese va a ser segundo número. Y después voy a preguntar si ese segundo número 9 se va a encontrar dentro del array número, que sería esto. Básicamente sería esto. Si ese número se encuentra, que en este caso estaría acá, por ejemplo, y aparte de eso, ese número no es igual al 1, quiere decir que son dos números diferentes, por lo tanto es correcto. Y de esa forma vamos a poder retornar lo que viene siendo el valor a través de un array con el valor 9 y 1, por ejemplo. Y de esa forma nos daría el resultado 10, porque 9 más 1, 10. Bueno, en este caso no estaría ahí, sino que 8 más 1. Pero bueno, vamos a empezar. Primero, bucle for de toda la vida. Acá le vamos a poner la i. Y acá vamos a poner array.len, que sería la longitud del array. Lo que podremos hacer es básicamente consologuear esto para ver qué es lo que nos está mostrando. Acá sería de esta forma, array número 0. Le quito este console log para que evitemos problemas. Ejecutar. Y claro, ahí hay un problema porque le puse 0, porque sería la primera posición. En este caso sería i, no 0. Ahora sí, ejecutar. Y ahora sí, podemos ver que nos trae el 1, el 3, el 9, el 8 y el 2. O sea, como tenemos acá, por cada iteración. O sea que está correcto. También nos podemos dar cuenta que tenemos dos formas de poder resolver el 10. O sea, tenemos el 8 más 2 y el 9 más 1 y así. Entonces tenemos dos formas. Bueno, esto ya estaría. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a obtener lo que viene siendo el segundo número. Por lo tanto aquí le voy a poner let segundo número, que va a ser igual a resultado, result, menos el primer elemento, o sea, el elemento del array al que estoy actualmente. O sea, si yo actualmente estoy en la iteración del 1, este sería el 1. Si estoy en el 9, este sería el 9, y así. Menos el resultado, que el resultado sería 10. Por lo tanto, 9 menos 10, 1. Entonces, acá se va a guardar 1 en esta constante. O en esta variable, perdón. Entonces, bueno, acá ya tendríamos segundo número, por lo tanto lo podremos consolidear también. Le damos a ejecutar. Y tenemos 9, 7, 1, 2 y 8. Estos serían los números que nos devuelve el resultado de restar result menos el primer elemento o el elemento actual del array. Tenemos el 9, que es correcto, el 7, el 1, el 2 y el 8. Y ahora estos números debemos nosotros de verificar si cada uno de estos números existe dentro del array que tenemos de números. Porque por ejemplo, el número 7 no lo tenemos dentro del array, por lo tanto está descartado. El número 8 sí lo tenemos, el número 2 sí lo tenemos, el número 1 sí y el número 9 también. Entonces, bueno, ya descartamos el número 7. Lo que vamos a hacer ahora básicamente es crear una condición que sea if
Sí, array de números. Punto includes. Si incluye segundo número. Y aparte de eso, si segundo número es diferente de número, o mejor dicho, array y lo que vamos a hacer es básicamente retornar un array que como primer elemento tenemos segundo número, no digo, el primer número que sería este, y como segundo número tendremos segundo número, obviamente. Listo. Vamos a hacer esto, listo. Bien. Entonces, si yo ahora con su logueo quito esto, yo vengo hacia acá, bueno, esto también lo voy a quitar un poco. Si yo por ejemplo vengo aquí y con su logueo todo el resultado de la función, console.log y le doy a ejecutar, podemos ver que nos da 1 y 9. ¿Por qué? Porque 1 más 9 es igual a 10, por lo tanto esto es correcto. Toda esta función y este código es correcto. Porque si yo por ejemplo le quito 9 y le dejo nomás el 8 y el 2, me va a tirar 8 y 2, porque es correcto. O sea, porque 8 más 2 es igual a 10. Claro, es porque en realidad no lo tendría que haber cambiado ahí, sino que en realidad sería acá abajo. Bien. O sea, acá quito esto, le pongo una coma y quito esto. Ahora sí, ejecutar. Ahí está. Y ahora el resultado sería 8 y 2. Por lo tanto, esto está funcionando. Pero el problema acá es que no es muy legible el código. O sea, le estamos poniendo segundo número y acá es como que no le ponemos ni una constante o una variable que lo identifique al número que tenemos actualmente. Lo que podríamos hacer es básicamente agarrar esto, crear acá otra constante que se va a llamar primer número, que va a ser igual a esto. Y copiamos este primer número, lo pegamos acá, acá y por último acá. Y ahora sí un poco más legible, o sea, tenemos array. Si el array incluye segundo número y segundo número diferente de primer número, retornamos primer número y segundo número. Si yo lo voy a ejecutar, ahí podemos ver que tenemos 8 y 2, básicamente. Pero bueno, eso sería el primer ejercicio. Espero que si lo han hecho le haya salido. Y si no, bueno, no hay ningún problema. O sea, se ven la solución que he dado yo. Como les digo, no es una solución única. Hay muchas soluciones. Ustedes básicamente pueden usar, no sé, método de JavaScript. No hace falta que usen un for ni nada por el estilo. Pero bueno, uso un for para que sea un poco más entendible y un poco más básico en vez de estar usando otro tipo de métodos que nos proporciona JavaScript. Pero bueno, ahora vamos a pasar hacia el segundo ejercicio de lógica. Así bueno. Bueno, empecemos con el ejercicio número 2. Nos dicen que creemos una función palíndromo que recibe como parámetro una cadena de texto y se debe comprobar si es palíndromo o no. Importante, solo se permiten estructuras de control o de datos. Bueno. Básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, crear la función palíndromo. Para el que no sabe qué es un palíndromo, básicamente se viene acá, pone palabras palíndromo. Y si ustedes se van a Wikipedia, ahí les puede decir que es una palabra palíndromo.
Básicamente una palabra palíndroma es una palabra que si nosotros por ejemplo la damos vuelta, o sea si yo por ejemplo doy vuelta a esto de este lado, se va a leer de la misma forma, porque va a decir ababa, al igual que del otro lado si yo lo pongo ababa. Al igual que el nombre Ana si nosotros le damos vuelta a las A, va a seguir siendo el mismo nombre y no va a cambiar nada. Básicamente eso sería un palíndromo. Ahora si yo me voy a la función, nos dice que, bueno, no podemos utilizar, o sea, solamente podemos utilizar estructuras de control. Esto se refiere a que nosotros no podemos estar utilizando ningún método fácil y rápido que nos proporciona JavaScript. Por ejemplo, tenemos el método reverse, que ya con el simple hecho de utilizarlo ya se nos facilita todo y lo hacemos en 5 segundos. Lo ideal de este ejercicio es que lo puedan hacer de la manera más primitiva posible, en el sentido de que tengan que utilizar un poco más de lógica o utilizar más código manual en vez de que se lo haga la máquina por detrás. Entonces, bueno, pausen el video, hagan este ejercicio y ahora voy a comenzar yo a dar la solución. Bueno, ahora vamos a comenzar. Primero, vamos a crear la función. Le vamos a poner palíndromo. Vamos a recibir el texto o la palabra o como lo quieran poner. Bueno, yo le pongo el texto. Y primero lo que tenemos que hacer es lo siguiente. A la palabra dar vuelta con un bucle for. Como segunda opción, vamos a tener que comprobar si if, mejor dicho, si la palabra invertida es igual a la palabra que recibimos por parámetro. Si es así, lo que vamos a hacer es básicamente devolver. Si son iguales, devolver true. Si no, devolver false. Pero bueno, esto es un ejercicio muy sencillo. Así que bueno, vamos a comenzar. Primero vamos a tener que recorrer esta palabra. O sea, nosotros, acá tenemos el ejemplo. Por ejemplo, si nosotros le pasamos reconocer. Reconocer es una palabra palíndroma. Porque si yo lo doy vuelta por este costado, va a decir lo mismo, reconocer. Al igual que de este lado, reconocer. Entonces, esto me va a devolver true como resultado. Si yo le mando Mario, el resultado va a ser false, básicamente. Entonces, acá lo que voy a hacer es llevarme esto. Lo voy a pegar acá para invocar la función y vamos a consologuear el valor una vez que ya lo hayamos terminado. Bueno, acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un bucle for de toda la vida. Pero este caso va a ser de otra forma. En este caso nosotros no vamos a hacer un bucle for normal y corriente, sino que en este caso vamos a estar utilizando un bucle for invertido mejor dicho, que en vez de recorrer desde el índice 0 va a recorrer desde el último elemento del texto, o sea de la palabra. Por ejemplo, ese último sería la R. Vamos a ir recorriendo de la R para la parte principal de la palabra. Entonces vamos a recorrer la R, la E y así, hasta que llegue hasta el último. Y si llega al último y no hay más nada, ahí se acaba el bucle. Para eso lo que vamos a hacer es cambiar la estructura. En vez de acá de ponerle texto.len de toda la vida, vamos a agarrar este texto.len, se lo vamos a quitar de acá, lo vamos a poner acá, que el índice sea igual al último elemento, menos 1, porque esto quiere decir que estaríamos en esta letra.
Y ahora lo que vamos a hacer es preguntar si i es menor acá sería 0. Si i es mayor a 0, bueno, acá a 0, solo me dejar ahí. Y el índice, en vez de sumarse, se va a restar de esta forma. Ahora bueno, si yo por ejemplo consologueo console.log de esto, o del índice, mejor dicho, yo le quito esto y le voy a ejecutar, me dice no me tira nada. ¿Por qué no me tira nada? Y me parece que es porque hay algo mal acá. Ahí está. Entonces, claro, había que ponerle que i sea eh, menor a 0. Menor o mayor, ya ni me acuerdo qué. Pero bueno, ahí podemos ver que tenemos 8 como primer console log, que sería la posición 8, posición 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si llegó el 0, ahí se acabó. Entonces acá sería, vamos a consolidar esto para ver que esté todo correcto. Ahora ahí. Reconoce. Bien. Ahí podemos ver que literalmente si nosotros ya de esta forma ya consologuemos, ya podemos ver que dice lo mismo que cuando nosotros le enviamos directamente la palabra como parámetro. O sea, es la misma palabra básicamente si lo damos vuelta. Entonces lo que voy a hacer acá es básicamente crear una variable que se va a llamar cadena invertida, que va a ser igual a esto. Y lo que vamos a hacer es que cadena invertida va a ser igual a cadena invertida más esto, más la posición o el elemento, o la letra mejor dicho, de el texto. Entonces si yo ejecuto esto, una vez que he hecho esto, haber hecho el bucle, vamos a preguntar acá si texto es exactamente igual a cadena invertida. Vamos a retornar return true. De lo contrario, bueno, acá return false. Listo. Si yo le doy esto, bueno, acá consologuear esto antes que todo, console.log, le voy a ejecutar, me devuelve un false. ¿Por qué me devuelve un false? Debe ser que acá hay algo mal que estoy haciendo. Acá sería texto, cadena vacía. Vamos a consologuear cadena, a ver qué pasa. Y acá le vamos a quitar esto. Reconoce. Ah, claro, nos faltó la R. Y es porque acá yo le puse el 0 y la posición 0 no debe ser. Entonces acá tiene que ser si es menor a. Claro. Acá sería. Ahora sí. Reconocer. Bien. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto ya lo tenemos. Ahora sí vamos a ejecutar esto. Console .log.
ejecuto y ahí podemos ver que me devuelve true. Si yo acá le mando Ana, que Ana también es una palabra palíndroma, me devuelve true. Si yo acá le pongo Víctor, que era, o Mario mejor dicho, que era una palabra que no era palíndroma, me va a tirar un false. Si yo acá le mando Juan o cualquier otra cosa, false, al igual que Víctor, false. Pero bueno, podemos ver ahí que está funcionando. Lo único que hicimos es básicamente crear un bucle for al revés, en una variable indicar o básicamente agregar cada palabra de reverso y acá hacer una condición de que si el texto o la palabra que me está llegando por parámetros es exactamente igual que cada invertida. Retornamos true o false y listo. Ahora bueno, esta sería la forma que nosotros estaremos utilizando estructuras de control normales de toda la vida. Pero si ahora le voy a mostrar cómo sería si yo por ejemplo hiciera utilizar las funciones que nos proporciona JavaScript, que bueno, en este ejercicio no nos los pide porque nos dice que solamente estructura de control, pero bueno, le voy a dar un ejemplo cómo sería. Acá sería const palabra invertida va a ser igual básicamente a texto punto split punto reverse punto join. Esto lo tengo que separar. Vamos a consolidear esto. Console.log de palabra invertida. Ejecutamos. Victor. Define. Bueno, esto, claro. No estoy devolviendo Victor. Me parece que esto no está funcionando. Si yo lo hago así, es un array. Claro, en realidad acá sería. Ahora sí. Claro, esta separación, si nosotros le ponemos con espacio, lo que estaría haciendo es separar la palabra, pero si nosotros le ponemos sin espacio, está separando cada letra de la palabra. Entonces acá si nosotros le mandamos reverse, ejecutamos, ahora se rotó, ahora ya no es más como teníamos antes, y si yo acá le pongo join, no sé si lo escribí mal o a ver qué nos dice. Claro, le puse una coma. Ahí está. Y no quiero que sea un espacio. Ahora sí. Bueno, ahí podemos darnos cuenta que con una simple línea de código ya podemos hacer y ahorrarnos todo ese bucle que habíamos hecho anteriormente y toda la condición. Pero ahora nos quedaría nomás preguntar si palabra podremos utilizar, a ver, palabra invertida es igual a texto. Acá lo que vamos a hacer es return. Podríamos hacer una, acá poner return true y acá false. Listo. Hacemos así. De esta forma, en dos líneas de código nos ahorramos como no sé cuántas líneas anteriormente. Por eso les dije que esto es mucho más fácil que hacer un bucle y todo eso, pero bueno, el bucle capaz que nos hace pensar un poco más y bueno. Entonces lo que está haciendo acá es si palabra invertida es igual a texto, va a retornar true, si no false. Listo. Acá consolidear esto. Ejecutamos.
y nos dice que es false. ¿Por qué? Porque estamos mandando Víctor, pero si yo agarro esto y le mando reconocer, ejecutar, nos retorna true. Si yo acá le mando Ana, nos retorna true, y así sucesivamente. Si yo le pongo perro acá, ejecutar, nos devuelve false. Pero bueno, este sería el ejercicio 2. Ahora vamos a pasar con el número 3. Bueno, vamos a empezar con el ejercicio número 3. Nos dice crear una función, buscar en frase, que recibe dos parámetros, una frase y una búsqueda. Una búsqueda básicamente sería lo que nosotros tenemos que buscar dentro de esa frase. Sería, no sé, la palabra, el número, etc. Después nos dice, y debe devolver un contador con la cantidad de veces que esa búsqueda se repite en la frase. O sea, si yo por ejemplo le mando una palabra y esa frase contiene 3 veces esa palabra, bueno, lo que debo hacer básicamente es devolver 3 porque se repitió 3 veces, como podemos ver en este ejemplo. Por ejemplo, acá nos dice, hola Juan, ¿cómo estás? Y nosotros le mandamos la palabra como. Entonces lo que va a encontrar va a ser una sola coincidencia, por lo tanto nos va a devolver 1. Si yo en esta otra, no sé, es media rara, pero bueno, aparece 2 veces mundo y yo le estoy pasando como búsqueda mundo, nos va a aparecer 2 resultados, o sea, 2 de contado. Entonces ese sería el resultado. Pero bueno, pausen el video y comiencen a crear ustedes la función. Y yo ahora voy a comenzar con la mía y bueno, después cuando terminen de hacer su lógica, pueden seguir con el vídeo y ver a ver el resultado que les da. Pero bueno, voy a comenzar. Acá voy a crear una función, se va a llamar buscar en frase. Vamos a recibir lo siguiente: frase búsqueda. Lo que tenemos que hacer es recorrer la frase. ¿Por qué? Porque bueno, tenemos que verificar si esta palabra se encuentra dentro de la clase. Podremos hacer directamente con un include. Podemos poner la frase y poner esta palabra y poner, bueno, si frase.includes incluye la búsqueda, listo. Nos devuelve un true, un false y listo. Pero lo que queremos hacer nosotros es básicamente un contador que se repita cada vez que encontremos la palabra. Entonces, acá, recorrer la frase, crear un contador que se incremente cada vez que se encuentre la misma palabra dentro de la frase. Y por último, devolver la frase. No digo, devolver el contador. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá voy a invocar esto, como habíamos hecho anteriormente. Pongo acá abajo. Y acá lo que voy a hacer es consologuear de momento nada. Lo vamos a dejar ahí el console, pues ya lo vamos a utilizar. Entonces acá lo que vamos a hacer es un bucle for. Vamos a utilizar y acá vamos a estar utilizando frase .len. Acá hay un problema. ¿Por qué? Porque imagínense que frase puede ser que nos venga así, pero imagínense si a ustedes le viene una frase con una coma, con un punto, con un guión, con un número, con cualquier cosa. Entonces nosotros lo que deberíamos hacer es básicamente utilizar un reject, o básicamente es reemplazar la frase por una especie de filtro que nos proporciona JavaScript, y de esa forma evitar problemas con el tipo de, bueno, si hay una coma en el medio o hay algo raro por el estilo. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es utilizar
lo siguiente, que ya lo busqué por internet, que sería un reject. Ustedes básicamente buscan por internet y listo, no hace falta que se pongan a estudiar todos los rejects que hay en el planeta. Pero bueno, en este caso lo que voy a estar haciendo es poner frase y acá poner esto, que sería frase.replace, que básicamente lo que hace es reemplazar bueno, acá false, no, es frase. Bueno, ahora sí. Básicamente lo que hace es a esta frase reemplazar todo por ejemplo, si esta frase contiene números, o no sé, yo por ejemplo aquí le paso número, le paso coma, le paso qué sé yo, de todo. Lo que me debería devolver este replace es filtrarme todos los números y todas las cosas raras y que no más me permita mandar lo que viene siendo letras y espacios. Entonces si yo acá ejecuto, claro, acá es porque hay un punto y coma, que esto lo tengo que sacar y ejecuto. Y como podemos ver ahí, tenemos hola mundo, o sea, nos está filtrando este espacio, o sea, todas estas expresiones de la coma y todo eso, nos lo está quitando. Entonces, de esta forma, lo que está haciendo es verificar y reemplazar los datos de la frase. Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente copiar esto. Yo acá pongo frase, qué sé yo, filtrada. Le pongo let y listo, elimino esto. Una vez hecho esto, ahora lo que tenemos que hacer es a frase filtrada, la tenemos que recorrer, ahora sí. Y una vez que la recorremos, debemos de encontrar lo que viene siendo la búsqueda o la palabra, que sería esto. Pero antes que todo quiero crear el contador. Acá, let counter igual a 0. Y acá vamos a hacer si frase filtrada en la primera posición es exactamente igual a búsqueda, lo que vamos a hacer es que counter counter más, que esto lo que hace es incrementar el contador. Una vez que finalizó el bucle for, al último vamos a retornar el contador, return counter. Si yo consologueo el resultado de esto, venimos acá con console.log, ejecuto. Ahí podemos ver que tenemos 0 y no debería ser 0. Pero ¿por qué? Que hay algo que está mal. Lo que podríamos hacer es copiarnos esto, consologuear esto, console.log de esto, le damos a ejecutar, hola mundo, y bueno, también lo que podría hacer es quitarle los espacios. Claro, me parece que es por eso. Trim, método trim, creo que era. Entonces venimos acá, ejecutamos. Y claro, este sería hola, sería una palabra, después sería otra palabra. Entonces lo que podremos hacer acá es preguntar si y que frase no sea un espacio, sea diferente de un espacio. Elimino esto. A ver, quiero probar si esto de esta forma funciona.
aparecen 0. Tenemos mundo, mundo, mundo. Y lo que estoy haciendo acá es preguntar si búsqueda... si frase es igual a búsqueda. Console.log de esto. Vamos a ver. Hola mundo. Si yo consologueo esto, undefined, búsqueda undefined. ¿Por qué undefined? Ah, claro, pues lo metí dentro del... Ahora sí. H mundo. Hola mundo. L... Ah, claro. Ya sé por qué es. Pues yo lo que estoy haciendo acá es recorrer la frase, pero en realidad yo debería, o sea, estoy recorriendo acá las letras, pero yo en realidad debería recorrer las palabras. Y acá está mal, porque acá en realidad sería punto split. Y las separamos. Y si yo ejecuto esto, ahora sí, tenemos hola mundo, mundo, chao, yes. Está correcto. Bien, fue un error mío eso. Y como podemos ver ahí, tenemos dos. Nos aparece dos veces que se encontró las palabras. Por lo tanto, si yo acá le envío, no sé, cualquier cosa, también le voy a ejecutar, nos siguen apareciendo dos. Si yo acá le mando, no sé, un slash y acá entre medio otro slash, ejecutar, nos sigue apareciendo dos. Si yo agarro y no sé, quiero encontrar hola, le mando acá hola y yo acá le pongo hola acá, le pongo hola acá y le pongo hola al último. Ejecutar. Y bueno, y ahora nos aparece 4. Quiere decir que tenemos 1, 2, 3, 4. Bueno, de esta forma ya tendríamos hecho el ejercicio 3. Bueno, se me complicó un poco porque me confundí en algo, pero bueno, espero que se haya entendido y ahora vamos a pasar al ejercicio 4. Bueno, ya estamos en el ejercicio número 4. Me parece que este es uno de los más fáciles de toda la lista, así que bueno, nos dice que debemos de crear una función invertir que recibe como parámetro una cadena de texto y debemos devolver la misma pero invertida, básicamente, o sea, al revés. Ejemplo, tenemos por ejemplo, le pasamos la frase o la palabra hola y nos devuelve en este caso la palabra al revés, al igual que con mundo, al revés. Esto me parece muy parecido a uno de los ejercicios que hicimos anteriormente, que era palíndromo, pero bueno, esto es un poquito más fácil porque es solamente una palabra. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a crear una función, invertir, y acá le vamos a pasar texto. Me voy a llevar esto acá abajo. Y acá lo único que tengo que hacer es básicamente retornar texto.split .reverse .join. Le voy a ejecutar. Evidentemente no estoy consolidando nada. Y ahí podemos ver que no, efectivamente nos devuelve la letra o la palabra como corresponde, al revés. Si yo acá le envío hola,
ejecuto, hola, y listo. Esto sería la forma más fácil que podemos hacer, pero bueno, también podremos utilizar un bucle for, hacer el bucle al revés como hicimos anteriormente y bueno, y devolver la cadena. Pero bueno, ahora vamos a pasar con el último ejercicio que es del video de hoy. Y bueno, comenzamos por el último ejercicio. Nos dice de crear una función maxlen que recibe como parámetro una frase y debemos devolver la palabra más larga de la frase. Básicamente acá, bueno, por ejemplo, le pasamos JavaScript, hola Lautaro, y devolvemos JavaScript. Recibimos mundo, máquina, bro y recibimos máquina. Entonces acá lo que vamos a hacer es crear la función maxlen y acá recibiría la frase. Primero que todo, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente recorrer la frase. Correcto. Segundo, crear contador que va a ser la longitud actual del elemento. Esto ya lo vamos a ver. Después, una variable que va a contener la palabra final. Y por último, devolver esa palabra. Listo. Entonces lo que vamos a hacer acá es quitar esto, me llevo esto, lo pegamos acá y vamos a comenzar. Entonces acá vamos a hacer un bucle for, vamos a recorrer frase, acá lo que voy a hacer es crear longitud máxima 0, por el momento va a ser 0 porque cada vez que yo vaya iterando lo que va a hacer es lo siguiente, les explico. Lo que va a hacer esto es, en la primera iteración esto va a quedar en 0, pero en la segunda iteración esto por ejemplo va a tener la longitud de la primera palabra. En este caso, no sé, tenemos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá quedaría 9. En la segunda iteración esto va a quedar en 9 porque lo que vamos a hacer es una condición de que si la longitud esta es mayor a la longitud de la palabra, básicamente lo que vamos a hacer es guardarlo o no. Entonces vamos a crear eso. Bueno, acá me faltó poner eso. Crear condición de que si la longitud máxima es mayor a la de la palabra, es menor, mejor dicho, palabra, se guarda esa longitud de la palabra dentro del contador y esa palabra en la variable. Listo. Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo. Tenemos longitud máxima y vamos a crear acá get palabra longitud máxima, que va a ser igual a una string base. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es una condición. Si longitud máxima es mayor a, o mejor dicho, menor a frase sobre el primer elemento, punto len, quiere decir que entonces longitud máxima va a ser igual a esto. Y aparte de eso, que palabra va a ser igual, acá así, va a ser igual a frase, o mejor dicho, la palabra que tiene esa longitud mayor. Entonces lo que va a hacer es recorrer
preguntar si la longitud, en este caso en la primera iteración obvio que va a ser menor porque es 0, y acá tenemos la primera palabra que tiene 9 u 8 de longitud, entonces se va a guardar dentro de longitud el 9 y palabra se va a guardar JavaScript. En la segunda iteración, acá como longitud máxima no va a ser menor a la longitud de la palabra, no va a entrar acá y por lo tanto no va a hacer nada. Entonces nomás va a entrar acá cada vez que la longitud de la palabra sea mayor a la longitud máxima. Entonces por último lo que voy a hacer es retornar return, palabra longitud máxima. Listo. Ahora le doy a ejecutar. Bueno, acá tengo que consolver esto. Y me parece J. Claro, acá en realidad me parece que estoy recorriendo cada palabra en vez de cada letra. Entonces lo que podremos hacer es, no sé, hacer esto, que sea igual a esto, punto de split. Listo, problema solucionado. Y como podemos ver ahí, nos está devolviendo básicamente JavaScript. Entonces, si yo por ejemplo, no sé, le pongo una palabra más larga que JavaScript, acá le pongo, no sé, una palabra random, le doy a ejecutar, me va a devolver esa palabra. ¿Por qué? Porque tiene la longitud mayor a la que tenía JavaScript y por lo tanto me va a devolver esa palabra. Si yo ahora utilizo este ejemplo que tenemos acá, copio esto, bueno, en realidad sería este, y si lo pego acá, lo voy a ejecutar, me devuelve el máximo. ¿Por qué? Porque bueno, obviamente es la longitud mayor de toda esta frase. Pero bueno, este sería todo por el video de hoy. Voy a seguir sacando este tipo de videos de pruebas técnicas o más que todo lógica, porque yo creo que es muy importante también reforzar esto. Pero bueno, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.